Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre aplicaciones informáticas donde vamos a continuar trabajando con la hoja de cálculo y concretamente con Excel. En esta ocasión vamos a ver 10 trucos para trabajar más rápido y ágil con nuestra herramienta de hojas de cálculo y van a consistir en varias combinaciones de teclas que nos van a permitir agilizar algunas operaciones. Por ejemplo, si queremos convertir un texto en negrita de una celda determinada o de un conjunto de celdas, seleccionamos la celda, pulsamos Control N y nos convierte ese texto a negrita. Igual sucede si pulsamos Control K, el texto lo convierte a cursiva, ¿vale? Esto puede cambiar dependiendo del idioma que tenga nuestra hoja de cálculo, por lo que debemos de tener un poco de cuidado. Bien, subrayar el contenido con Control S y vemos que el texto queda subrayado. Si queremos insertar automáticamente la hora, pulsamos Control, los dos puntos. Recordaros que para que aparezcan los dos puntos debemos de pulsar la tecla mayúsculas junto con Control mayúsculas y los dos puntos. Y vemos que nos aparece la hora del sistema. Bien, además si quisiéramos la fecha, simplemente realizamos Control, coma y nos aparece la fecha, ¿vale? Dos en uno, en un solo truco tenemos dos. Bien, si queremos repetir la información que tenemos en la celda superior, podemos pulsar la tecla Control apóstrofe. El apóstrofe lo vais a encontrar justo al lado del 0, ¿vale? La tecla que contiene el apóstrofe y el interrogante lo tenemos justo en la tecla al lado del 0, ¿vale? Control apóstrofe y nos repite la información que tenemos en la celda anterior. Cuidado porque nos mantiene en algunas ocasiones un formato diferente, por lo que si queremos tener un formato fecha, debemos de cambiar el formato de esa celda y lo convertimos a fecha, ¿vale? Simplemente que tengamos en cuenta esto. Lo mismo sucede con la fecha, lo mismo sucede, por ejemplo, si es una hora, ¿vale? Si es la hora, ¿vale? Y pulsamos Control apóstrofe, vemos que nos aparece la hora en un formato un poco extraño, ¿vale? Entonces debemos de cambiar igualmente el formato de la celda y convertirlo en hora, ¿vale? Ahora pulsamos y tenemos ahí la hora anterior. Si esto lo realizamos con el contenido de una celda y tiene texto, no tenemos ese problema, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, ahora Control apóstrofe, vemos que nos repite el texto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Simplemente tener en cuenta que si son datos como pueden ser fechas u horas, vais a necesitar de cambiar el formato. Bien, vamos a seguir, vamos a insertar más de una fila o columna a la vez. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Seleccionar la columna en este caso, botón derecho, insertar y me inserta una columna. Si queremos insertar una nueva columna o dos columnas, por ejemplo, vamos a seleccionar dos, insertar y me inserta tantas columnas como columnas he seleccionado. Sucede lo mismo con las filas. Si yo selecciono una fila y le decimos insertar, vemos que me inserta una fila nueva, ¿vale? Igual sucede si seleccionamos más de una fila. Vamos a seleccionar dos, insertar y me inserta tantas filas como filas he seleccionado, ¿vale? Habéis visto que es bastante sencillo a la hora de insertar contenido. Si lo hacemos con una celda, simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando seleccionamos una celda le indicamos insertar, el insertar me aparece aquí con unos puntitos, quiere decir que tiene más de una opción y me está indicando que si quiero insertar esa celda hacia abajo, hacia la derecha, o insertar toda la fila o insertar toda la columna, ¿vale? Ya cada uno selecciona las opciones que desee. Bien, con esto hemos visto de forma ágil cómo insertar más de una fila o una columna a la vez. Tenemos otras opciones, como puede ser la de borrar el contenido de una celda. Tan solo debemos de seleccionar esas celdas y pulsar suprimir. Acabo de pulsar suprimir y borramos el contenido, o seleccionamos las celdas y pulsamos la tecla retroceso, que es la tecla que se encuentra encima del Enter, ¿vale? Y pulsamos Enter y acaba de borrar el contenido de esa celda. Bien, vamos a seguir. Ya hemos visto el truco número 7, vamos a seguir con el truco número 8, ajustar el tamaño de todas las columnas o filas de forma automática, pulsando la tecla F4. Bien. Si nosotros tenemos una celda que acabamos de, una columna que acabamos de cambiar su tamaño, veis que estoy cambiando el tamaño de la columna J, y a continuación, después de haber realizado ese cambio, pulsamos sobre la siguiente columna y a continuación la tecla F4, me cambia el tamaño de esa columna al tamaño de la columna que había cambiado inicialmente. Si ahora pulso sobre la columna L, pulso otra vez F4, M, pulso F4,
me va cambiando el ancho de esas celdas. Si yo, por ejemplo, cambio el tamaño de una columna, nuevamente vamos a hacer un poco más estrecho, y ahora seleccionamos varias y pulsamos F4, cambia todas esas columnas a ese tamaño, ¿vale? Bien, con esto hemos visto cómo cambiar automáticamente el tamaño de una columna manteniendo como referencia el cambio inicial de la primera columna que he cambiado. Sucede igual con las filas. Si cambiamos el ancho de una fila, o el alto en este caso, mejor dicho, de una fila, seleccionamos esa fila, hemos visto que hemos cambiado. Seleccionamos la celda justo inferior a esa fila que acabamos de cambiar su alto, pulsamos nuevamente la tecla 4 y vemos F4, perdón, y vemos que va cambiando conforme vamos avanzando el tamaño de las filas que voy seleccionando en una celda. Bien, con esto hemos visto cómo ajustar el tamaño de columnas o filas utilizando la tecla F4. Nos quedan dos, en este caso vamos a ver cómo seleccionar todo el contenido en un solo clic. Sabemos que si pulsamos sobre el icono o sobre el cuadradito que tenemos justo en la intersección de la columna y de las filas, ¿vale?, de nuestra hoja de cálculo, justo debajo ahora en este caso de A24, si pulsamos vemos que selecciona todo el contenido. Pero si nos encontramos en una celda determinada, por ejemplo esta, y pulsamos la combinación de teclas Control E, me selecciona todo lo que tiene alrededor que contiene algo de información. Si no contiene nada de información, por ejemplo esta celda, vemos que sí que hay algo de información que se encuentra en este lugar, ¿vale?, pero no tenemos nada por el lateral, ¿vale?, ni tanto en el lateral derecho ni por la parte de abajo, ¿vale? Si pulsamos Control E en este caso, vemos que selecciona toda la hoja, ¿vale? No es lo mismo estar en una celda donde tenemos contenido tanto por arriba como por abajo, a la izquierda y derecha, que selecciona todo el contenido que hay alrededor de esa celda. Una vez terminas el contenido ya no selecciona ni una fila ni columna más. En el caso de no tener nada, selecciona toda la hoja de trabajo, ¿vale? Bien, este es el truco número 9 y por último nos queda el truco número 10, que simplemente es si tenemos varios archivos que queremos abrir a la vez, los seleccionamos y pulsamos la tecla Enter y esos archivos podemos visualizarlos todos a la vez, ¿vale? Desde el explorador de archivos, accedéis al explorador de archivos, seleccionáis varias hojas de cálculo y pulsáis la tecla Enter y observaréis que se abren todos a la vez, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el video tutorial de hoy donde hemos visto 10 trucos para hacer más fácil el trabajo con la hoja de cálculo. Bueno, más bien 11 trucos si contamos el de la fecha también. Y con ello terminamos este video tutorial. Nos vemos en el siguiente. Chao, chicos.